Jesucristo reveló que hay un pecado que jamás será perdonado. Imagina vivir toda una vida creyendo que cualquier error puede ser perdonado, para luego descubrir que existe una transgresión imperdonable. Vamos a explorar exactamente cuál es ese pecado y, lo más importante, cómo podemos evitarlo. Quédate con nosotros mientras desentrañamos los misterios de las Escrituras, revelando verdades que pueden determinar nuestro destino eterno. Jesucristo, en sus palabras inmortales, afirmó: «Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada». Mateo 12:31. Esta declaración asombrosa nos lleva a un viaje profundo para entender qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Podría cualquiera de nosotros, sin saberlo, estar en riesgo de cometer este pecado fatal? La respuesta a esta pregunta está enterrada en las páginas de las Sagradas Escrituras y en las historias de los grandes personajes bíblicos que, en sus fallos y triunfos, nos ofrecen una visión más clara del camino hacia la redención. El temor a este pecado imperdonable ha perseguido a los cristianos a lo largo de los siglos. Muchos se preguntan: ¿he cometido este error fatal? ¿Puede el asesinato, el abuso o el rechazo de la gracia de Dios ser tan graves como para condenarnos sin posibilidad de perdón? La angustia y la culpa pueden ser abrumadoras, pero antes de caer en la desesperación, necesitamos entender el verdadero significado de las palabras de Cristo. Vamos a explorar la historia de Pablo, uno de los perseguidores más feroces de los cristianos, quien se convirtió en uno de los apóstoles más dedicados de Cristo. La transformación de Pablo es un poderoso testimonio del alcance de la misericordia divina. Incluso aquellos que han cometido los pecados más terribles pueden encontrar perdón si hay un arrepentimiento sincero. El rey David, a pesar de sus graves pecados, lloró amargamente y fue perdonado. Moisés, que dudó de Dios, y Pedro, que negó conocer a Jesús, ambos encontraron redención. El mensaje es claro: el corazón arrepentido nunca es rechazado. En Romanos 3:23 está escrito: «Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios». Este pasaje destaca la realidad universal del pecado humano y la necesidad de reconciliación con Dios. Todos nosotros, sin excepción, tropezamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, Dios, en su infinita paciencia y misericordia, siempre está dispuesto a acogernos de nuevo. Esta acogida no está condicionada a la perfección, sino al arrepentimiento sincero y al deseo de regresar al camino correcto. El miedo a haber cruzado una línea sin retorno es una trampa que Satanás utiliza frecuentemente. Este miedo tiene el propósito de alejarnos del amor de Dios, haciéndonos creer que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Sin embargo, esta es una mentira que debemos combatir con la verdad de la palabra de Dios. Dios nunca se rinde con nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de volvernos hacia Él y buscar su perdón. La parábola del Hijo Pródigo contada por Jesús es una poderosa ilustración del acogimiento amoroso de Dios. En esta parábola, el hijo menor pide su herencia anticipadamente y la desperdicia en una vida de excesos. Cuando se ve en miseria, decide volver a casa, arrepentido y dispuesto a someterse como un siervo. Sin embargo, al regresar, su padre corre a su encuentro, lo abraza y celebra su regreso con una gran fiesta. Esta historia muestra que, no importa cuán lejos hayamos ido o cuán gravemente hayamos errado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo con los brazos abiertos y un corazón lleno de amor. Ezequiel 33:11 nos recuerda: «Les digo que no me complace la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino y viva». Esta es la esencia del perdón divino. Incluso los peores pecadores pueden ser perdonados si se vuelven a Dios. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de no haber cometido el pecado imperdonable? Vamos a examinar más profundamente las Escrituras para entender esta cuestión crucial. Jesús habló a los líderes judíos advirtiendo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu? ¿Es simplemente decir algo contra el Espíritu Santo? No es tan simple.
Cuando Jesús fue acusado de realizar milagros por el poder de Satanás, Él no dijo que esos líderes ya habían blasfemado contra el Espíritu, pero que estaban en peligro de hacerlo. La clave está en la intención y el conocimiento. Los líderes judíos que acusaron a Jesús eran plenamente conscientes de las mentiras que propagaban. Ellos fueron testigos personales de los milagros realizados por Jesús y reconocieron que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en su vida y ministerio. Incluso ante estas evidencias claras, optaron por atribuir los hechos de Jesús a Satanás, un acto de extrema malicia y deshonestidad. No se trataba de un malentendido o de una falta de percepción, sino de una elección deliberada y consciente de rechazar la verdad. La motivación detrás de estas acusaciones no era la ignorancia, sino un corazón endurecido y una negativa obstinada a aceptar lo que estaba frente a ellos. Sabían quién era Jesús. Comprendieron la profundidad de sus enseñanzas y las señales que acompañaban sus palabras, pero aún así decidieron negar su divinidad y misión. Esta rechaza intencional y consciente de la verdad, incluso con pleno conocimiento, es lo que constituye el pecado imperdonable. Este pecado no se comete por debilidad, duda o ignorancia, que son fallos comunes a todos los seres humanos. En cambio, surge de un corazón que elige endurecerse contra la evidencia clara de la obra de Dios. Es una decisión de oponerse deliberadamente a la verdad, de cerrar el corazón a la gracia y la misericordia ofrecidas por Dios a través de Jesucristo. Este tipo de rechazo no es un acto impulsivo, sino un posicionamiento firme contra la luz de la revelación divina. Esa actitud de rechazo obstinado demuestra un profundo desprecio por la verdad de Dios y una disposición a preferir la mentira, incluso cuando la verdad está claramente manifiesta. Los líderes religiosos, al acusar a Jesús y atribuir sus milagros al poder de Satanás, no solo estaban rechazando a Jesús, sino que también estaban insultando al Espíritu Santo que operaba a través de él. Este es un ejemplo claro de cómo un corazón puede volverse tan endurecido que prefiere la oscuridad a la luz, incluso cuando la luz brilla intensamente delante de él. Por lo tanto, el pecado imperdonable se caracteriza por este rechazo deliberado y consciente de la verdad de Dios, un acto de extrema rebeldía y malicia. No es el resultado de momentos de debilidad o lapsos de juicio, sino de una elección resuelta de apartarse de Dios y de su verdad, a pesar de conocerla plenamente. Hebreos 10:26 nos advierte sobre la gravedad de continuar pecando deliberadamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Este pasaje no se refiere a los pecados que cometemos por debilidad o ignorancia, sino a aquellos que cometemos con plena conciencia e intención. Se trata de una advertencia solemne sobre la responsabilidad que viene con el conocimiento de la verdad divina. Hebreos 6 refuerza esta idea al afirmar que es imposible devolver al arrepentimiento a aquellos que fueron iluminados, se convirtieron en partícipes del Espíritu Santo y aún así cayeron. Estos versículos nos recuerdan la seriedad del pecado cuando se comete con pleno entendimiento de la gracia y el amor de Dios. La iluminación mencionada no es solo un conocimiento superficial, sino una experiencia profunda y transformadora con la verdad de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado imperdonable, por lo tanto, es una rechaza consciente e intencional de Dios después de haber comprendido plenamente su verdad. No es un acto cometido por error o debilidad momentánea, sino una decisión deliberada de apartarse de Dios, despreciando el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Es un estado de rebelión donde el corazón se endurece hasta el punto de rechazar cualquier intento de retorno al camino de la salvación. Este rechazo no es solo una falla moral, sino una postura espiritual que se opone al mismo fundamento de la fe cristiana. Quien comete este pecado no solo se aleja de Dios, sino que también insulta y desprecia la gracia que les fue ofrecida. Es una posición de desafío y negación, donde la persona elige conscientemente no arrepentirse, incluso sabiendo las consecuencias eternas. Pero, incluso si temes haber cometido este pecado,
Busca la misericordia de Dios. El simple hecho de preocuparte por la posibilidad indica que tu corazón aún no está endurecido. Dios es profundamente misericordioso, y si estás comprometido a cambiar tu vida y verdaderamente arrepentido por tus pecados, serás perdonado. La misericordia de Dios es inmensa y siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. La mayoría de las personas en el mundo, incluso después de haber cometido pecados terribles a lo largo de la historia, no están en un estado de blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que están en busca de perdón y redención. Y esta búsqueda es una señal de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Si temes haber cometido el pecado imperdonable, debes saber que esto es una indicación de que tu corazón todavía es sensible al arrepentimiento. La certeza del perdón siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Dios con fe y arrepentimiento. Recuerda, la mayor libertad proviene del reconocimiento de nuestros fallos y de la disposición de aceptar la gracia que Dios nos ofrece. Por lo tanto, no permitas que el miedo te mantenga lejos de Dios. Si quieres ser como el rey David, escribe en los comentarios: seré como el rey David. Y si necesitas el perdón de Dios, búscalo ahora y recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.